Muy bien, doctor, ¿el pueblo dominicano sienten ustedes que el pueblo siente, valga la redundancia, a Duarte? Mire, yo creo que sí. Y no solo que lo ha sentido siempre. Ya llevamos 181 años de vida republicana. Sí. Y Duarte se apoyó en ese pueblo. Es decir, la diferencia esencial entre Duarte y el grupo que lo antagonizó, el grupo de conservadores, que eran partidarios de una protección de potencia, los llamados protectoralistas, era que Duarte tenía fe en el pueblo. Pero Duarte preparó ese pueblo. Duarte, a través de la Trinitaria, que a propósito, la próxima semana estaremos en un aniversario más, 16 de julio. Entonces, desde esa fragua patriótica, Duarte se propuso llevar conciencia al pueblo a través de esas entidades, la filantrópica, la dramática. La Trinitaria era un brazo armado de acción, pero esas otras eran entidades para llevar esa conciencia a la población. Cuestión que imitó la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El trabajo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de los años 70, fundamentalmente, fueron esos grupos: teatro estudio, rondalla, coro, teatro puro, los grupos que trabajaban alrededor de la literatura. Todas estas acciones artísticas de difusión llevaron mucha conciencia al estudiantado, a nivel que la Universidad Autónoma en esa época era una cosa diferente a lo que ocurría en el resto de la sociedad dominicana, en su vida, en su accionar. Eso allá dentro era otro mundo. Otro mundo, eso es ¿verdad? Un mundo diferente. Bueno, pues Duarte con el teatro, con el canto lírico, con estas actividades de permanente proyección, las presentaciones artísticas, pero sobre todo el drama. Con eso Duarte consiguió llevar mucha conciencia a la población, pero además él se desplazó por la parte del territorio que era indispensable en la época para llevar esa conciencia respecto del valor de la libertad, de vivir en soberanía, de autodeterminar, de la independencia. Y eso caló. Claro, claro. Pero eso fue lo que permitió que nosotros, un país carente de un ejército, que no teníamos un Estado, que no estábamos organizados a ese nivel, enfrentar a la sociedad más avanzada del Caribe y que había sido el primer país de Latinoamérica en conseguir su independencia, Haití, 1804, sí. con un ejército heredado con las técnicas, las armas del ejército francés, mayores ellos en número y en armas. Claro. Y sin embargo, a partir de la proclamación de la independencia, ya unos 12 días después, ya comenzaban acciones armadas como la Fuente de Rodeo en Neiva. 20 días después de la proclamación de la independencia, estamos hablando del 19 de marzo de 1844, una gran batalla en Azua ganada por las armas dominicanas. Después viene a los 10 días, el 30 de marzo. Y de 1844 a 1856, una treintena de acciones armadas donde las armas dominicanas resultan victoriosas. ¿Cuál fue el objetivo esencial de la Trinitaria? ¿El objetivo cuál fue? La creación de ella. Fundamentalmente conseguir lo que se consiguió, la independencia nacional, constituirnos en república. Y eso se lo propuso Duarte. Y por eso Duarte es el padre, inequívocamente el padre de la patria. El que aporta la bandera nacional, que la describe en su juramento. El que aporta hace unas reservas respecto del escudo de armas.
el que aporta las palabras sacramentales Dios, patria, libertad, que hoy se constituyen en el lema nacional de acuerdo al artículo 34 de la Constitución de la República, el que dice que ese Estado se denominará República Dominicana, el que aporta un proyecto de constitución avanzadísimo para su época, todavía hoy, es un instrumento útil. Cuando uno va al artículo 3 de la Constitución actual y mira los artículos del proyecto de constitución de Duarte o proyecto de ley fundamental, encuentra que efectivamente ese artículo 3 que se refiere a la soberanía es un condensado de los contenidos en la Constitución de Duarte con respecto a la soberanía. Fue un blindaje que hizo Duarte para preservar la soberanía, a sabiendas de que esa soberanía iba a estar permanentemente amenazada por los que no tenían fe en el pueblo. Y por eso digo que a 181 años después de la proclamación de la independencia, el pueblo dominicano, en todos los momentos en que se han conculcado las libertades públicas, la soberanía, la independencia, ha surgido un liderazgo que no se alcanzaba a ver para asumir la defensa patria. ¿Cuál? Bueno, ese liderazgo que ha surgido en cada ocasión, el último fue Camaño Deñó, y ese grupo de militares, Lora Fernández, Fernández Domínguez. Sí. Esa gente fueron los patriotas que asumieron la defensa. Una lectura que me llamó la atención en un momento dado, a la que yo recurrí, Felipe Alfao perteneció a la Trinitaria. Sí. Fue parte de los que inició con Juan Pablo Duarte y el grupo. Pero después Felipe Alfao fue parte con Pedro Santana de la anexión a España, claro, de 1861. Exacto, sí. Incluso me extrañó más cuando yo leí de que en 1858 ya Felipe Alfao era parte de los emisarios de Pedro Santana para la anexión. O sea, en el 58 ya Felipe iba ya a España a hacer las negociaciones de rigor. Sí. Entonces, uno pensando, ¿qué pasó? ¿Por qué Felipe Alfao, que era un hombre de Juan Pablo Duarte y de la Trinitaria, lo traicionó? Claro, es que eso ocurre en todos los procesos. Y por eso Duarte era tan enfático al decir que no se podía reconocer ni premiar al delator, al traidor, aunque fuera ese traidor, ¿verdad?, orientado a beneficiar la causa. Porque el traidor es traidor. Sí. Traiciona aquí, traiciona allá. Claro, claro. Y esos casos se dan. Y hubo también debilidades de importantes patriotas. Algunos, por supuesto, se supieron reivindicar. Y en los momentos determinantes estuvieron ahí, en la causa trinitaria. Sí, sí. Pero en medio de todo, se dieron muchas situaciones. Doctor, yo no sé si con usted y su clase pasa, su clase de intelectuales y duartianos, pero yo presencio de vez en cuando unas discusiones que se dan en el sentido de que Juan Pablo Duarte, el padre de la patria, que eso es innegable, pero hay quienes dicen y defienden a capa y espada el accionar de Francisco del Rosario Sánchez. Y dicen que Francisco de Rosario Sánchez es hasta más de más valorarlo por su accionar, porque Juan Pablo Duarte se fue en un momento del país. No se fue del país. No se fue del país. Mire, el líder indiscutible trinitario fue Duarte. Yo le dije sus aportes. Sí, sí, sí. Pero su gran aporte fue su vehemencia, su trabajo. El liderazgo de Duarte era un liderazgo excepcional. Sus biógrafos dicen que tenía una personalidad atractiva, recto de conciencia, firme en su propósito, que identificaba plenamente lo que quería y muy acertado. Sí, sí, sí. Por eso es que cuando viene el grupo de comunicados adeptos, donde viene Sánchez, Mella y otros, porque no son del grupo originario fundador, Duarte con esa visión, primero el grupo
lo nombra general en jefe de los ejércitos del futuro Estado y director de la revolución, que no era más que la trinitaria, la acción trinitaria. Sí. Entonces, Duarte, investido de esa calidad, nombra 5 coroneles. ¿A quiénes? A Mella, a Sánchez, a Juan Isidro Pérez, a Pedro Alejandrino Pina y a su hermano, 10 años mayor que él, Vicente Celestino Duarte. Está nombrando los hombres que al final resultaron los más fieles al momento de la determinación y de hacer las cosas. Entre 19 y 20 y tantos años. Claro, ese es el líder que identifica a sus discípulos. Y esos discípulos reconocían en Duarte el gran líder. Y ellos lo dicen. Entonces, tanto Sánchez como Mella fueron émulos del líder. El líder que enfrenta al gobierno haitiano, que tiene que salir en 1843 y por eso le sorprende el acontecimiento estando fuera del territorio, pero aquí estaban ellos. Eso que yo menciono, más los seguidores de la Trinitaria, hombres y mujeres, estaban accionando. ¿Por qué no fue presidente Juan Pablo Duarte? Bueno, número uno, porque Duarte, como le he dicho, y como lo revela su proyecto de ley fundamental o constitución, era un hombre apegado al Estado de Derecho. El artículo 1 de ese proyecto de constitución dice que gobernantes y gobernados tienen que ceñir sus actuaciones a la ley. Principio de legalidad. Nadie está por encima de la ley, dicho de otra manera. Y otro principio, esbozado por Duarte ahí, en su proyecto constitucional, dice que los dominicanos no están obligados a acatar las decisiones de una autoridad ilegítima. Argumento al contrario, tiene que ser legítima la autoridad para ser obedecida. Entonces Duarte ahí ya expone que es un hombre identificado plenamente con el Estado de Derecho. Entonces ya Duarte había tenido la experiencia en 1843 con los haitianos de ir a la urna en las juntas populares para escoger a los que iban a representar esta parte de la isla en la constituyente haitiana de 1843. Ahí es que ganan los trinitarios y ahí es que los haitianos se dan cuenta que ha avanzado el proyecto de Duarte y es cuando vienen aquí a perseguirlo, incluyendo al presidente haitiano, que vino en ese movimiento, en esa acción. Entonces Duarte tiene que salir del territorio. Jean-Pierre Boyer. No, ahí vino el general. El general de los liberales, Rivière. ¿Entiendes? Okay. Entonces, Duarte en esa circunstancia está fuera, pero cuando él viene, que se le recibe, yo debo decirle, que se le recibe y todo el trayecto, cuando él regresa el 15 de marzo, 15 días después de la proclamación de la independencia, que se le recibe en el puerto y que ahí es que le dice el vicario, le dice, salve Padre de la Patria, la autoridad más alta de la iglesia. Pero además, todo el camino le decían... Él le dice al vicario. No, el vicario le dice a Duarte. A Duarte. Salve Padre de la Patria. Y en todo el trayecto se proclama la presidencia de Duarte, el pueblo, y se les recibe, con una salva de 21 cañonazos. Sí. Como máxima autoridad del momento. Como máxima autoridad. Ahora, ¿qué pasa? Mella lo proclama presidente del Cibao y los pueblos del Cibao. Ahora, Duarte era partidario de un proceso eleccionario. Él entendía que él tenía que ir a la presidencia fruto del voto popular. Del voto popular. Y él entendía sin ambición de poder. Claro, él entendía que había que hacer un proceso democrático donde se expresara el pueblo, porque Duarte viene de Europa con ideas muy claras, con ideas políticas muy claras, con la institucionalidad. Él quería siempre algo legítimo. Él entendía que teníamos que comenzar bien. Sí.
que no podíamos procurar una aclamación, porque eso es ir a una posición de manera ilegítima, sin base Correcto. de legitimidad. Ahora Santana no pensaba así. Santana era un ambicioso que primero no creía en la población, en el pueblo como tal, y que precisamente eso fue lo que hizo todo el tiempo. Por eso es que hay un momento donde Duarte da el golpe de Estado a la Junta Central Gubernativa. Gubernativa, sí. ¿Pero por qué? Porque ya estaba frente a una situación muy difícil donde la Junta quería cederle parte del territorio, como es la península de Bahía de Samaná de por vida a Francia. Eso era un atentado a la soberanía. Sí. Y frente a la tiranía y la opresión, se vale entonces la rebelión. Por eso Duarte destrona a la Junta Central Gubernativa y pone en la presidencia a Sánchez. Sí. Porque Duarte identificaba a Sánchez como un hombre De su plena confianza. de plena confianza y además que seguía la línea trinitaria Correcto, correcto. en momentos determinantes. Doctor, será en otra ocasión continuar, porque yo tengo un AME al frente, me hace más señas que... pero yo agradezco este bellísimo obsequio, doctor, este obsequio que me hace el doctor de estos relatos históricos Sí. plasmado en escritura, ¿no? En estos libros. Además de la tricolor. Miren esto, la tricolor. Qué belleza, qué perla. Me lo llevo con mucho orgullo de ser dominicano, además de duartiano. Doctor mucho gusto. Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, estuvo la noche de hoy con nosotros y yo agradecido nueva vez, doctor. Ojalá Un tenerle honor. pronto otra vez. Será siempre un honor para nosotros. Así es. Ustedes y nosotros nos vemos el próximo sábado a partir de las 7 de la noche. No olvidando seguirnos en nuestra cuenta de nuestro canal de YouTube, @Opinión Vertical. Bye bye.